Los crímenes de la calle Morgue. ¿Qué canción cantaban las sirenas? ¿O qué nombre adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres? Son cuestiones enigmáticas, pero que no se hallan más allá de toda conjetura. Sir Thomas Browne. Las características de la mente, que suelen calificarse de analíticas, son en sí mismas poco susceptibles de análisis. No podemos apreciarlas sino por resultados. Entre otras cosas, sabemos que para el que las posee, en alto grado constituyen una fuente de grandes satisfacciones, así como el hombre robusto disfruta sus aptitudes físicas y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos. Así el analista encuentra su mayor goce en esa actividad espiritual consistente en descifrar. Goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre y cuando pongan a prueba su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y resuelve con tanta perspicacia que, para la mente ordinaria, puede parecer sobrenatural. Esta facultad resolutiva se ve posiblemente vigorizada por el estudio de las matemáticas y en especial de su rama más alta, que con bastante injusticia y solo a causa de sus operaciones retrógradas se denomina análisis. Como si se tratara del análisis por antonomasia, porque calcular no es en sí un análisis. El jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin preocuparse por lo segundo. De ahí que el ajedrez sea bastante mal apreciado, por lo que contiene en sus efectos sobre la naturaleza del espíritu. No es mi intención escribir un tratado sobre análisis, sino prolongar este relato, que no carece de cierta singularidad, con algunas observaciones efectuadas a la ligera. Aprovecharé la ocasión para asegurar que las facultades más importantes de la reflexión trabajan con mayor decisión y provecho en el modesto juego de damas que en toda la elaborada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas se hallan dotadas de movimientos extraños y de varios y distintos valores, lo que es solo complicado, se toma equivocadamente, error muy usual, por profundo. La atención es poderosamente puesta en juego. Si se flaquea un instante se comete un error que resulta en pérdida o derrota. Los movimientos posibles son tanto variados como complicados. Las posibilidades de estos descuidos son múltiples y en 9 de cada 10 casos triunfa el jugador más concentrado y no el más penetrante. En el juego de damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y de muy poca variación, las posibilidades de descuido son menores. Y como la atención queda relativamente distraída, solo domina la mayor perspicacia. Para ser menos abstractos, supongamos un juego de damas donde las piezas se han reducido a 4 reinas y donde, por supuesto, no es posible el descuido. Es obvio que aquí, si los jugadores se hallan en absoluta igualdad, la victoria puede ser decidida por un solo movimiento, resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Privado de los recursos ordinarios, el analista consigue introducirse en el espíritu de su oponente, se identifica con él y con frecuencia logra descubrir de una sola ojeada el único medio, a veces absurdamente sencillo, por medio del cual puede inducir el error o un cálculo equivocado. Desde hace mucho tiempo se ha destacado el whist por su influencia sobre la facultad de calcular. Se ha observado que hombres de gran inteligencia han encontrado en él un deleite indescriptible, mientras dejaban de lado el ajedrez por frívolo. Sin duda, no hay juego que, en relación con este, ponga de tal modo a prueba la facultad analítica. El mejor ajedrecista quizás sea poco más que el mejor jugador de ajedrez, pero la pericia en el whist
implica ya una capacidad para el triunfo en todas esas empresas importantes donde la mente se enfrenta con la mente. Cuando digo pericia, me refiero a esa perfección en el juego que conlleva una comprensión de todas las fuentes de donde la legítima ventaja puede derivarse. Estas fuentes no son solamente múltiples, sino multiformes, yacen con frecuencia en las profundidades del pensamiento y son enteramente inaccesibles al entendimiento ordinario. Observar atentamente es recordar claramente y, desde este punto de vista, el jugador de ajedrez capaz de intensa concentración jugará muy bien al whist, mientras las reglas del Hoyle, basadas en el mero mecanismo del juego, son suficientes y generalmente inteligibles. Por eso, tener una buena memoria y proceder guiado por el libro son los puntos usualmente considerados como la suma del buen jugar. Pero en aquellos casos que están más allá de la regla, la habilidad del analista queda demostrada. Él hace que el silencio, un sinfín de observaciones e interferencias, quizá lo mismo, hacen sus compañeros, y la diferencia en la extensión de la información obtenida de esta manera yace no tanto en la validez de la inferencia como en la calidad de la observación. Lo principal, lo importante, está en saber qué debe ser observado. Nuestro jugador no se encierra en sí mismo, ni tampoco, dado a que su objetivo es el juego, rechaza deducciones procedentes de cosas externas a éste. Él examina el semblante de su compañero, comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus adversarios. Considera el modo de clasificar las cartas en cada mano, con frecuencia calculando triunfo por triunfo. A menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales por la manera en que sus tentadores la contemplaban. Anota cada variación de los rostros a medida que progresa el juego, reuniendo gran número de ideas que observa en las diferentes expresiones de certeza, sorpresa, triunfo o mortificación. Desde el modo de recoger una baza, juzga si la misma persona puede hacer una más. Reconoce la carta jugada en el ademán con que se tira sobre la mesa, una palabra casual o involuntaria, la forma accidental con que cae una carta, o el volverla sin querer, con la negligencia o ansiedad que acompaña la acción de ocultarla. La cuenta de las bazas con el orden de su colocación, la turbación, la vacilación, la impaciencia o la agitación, todo ello le confiere a su percepción aparentemente intuitiva indicios del verdadero estado de las cosas. Luego de las 2 o 3 primeras vueltas jugadas, sabe perfectamente las cartas que tiene cada uno y juega sus propias cartas con tan absoluta precisión como si los demás las tuvieran vueltas hacia él. El poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio, pues mientras el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso frecuentemente es incapaz de analizar. El poder constructivo o de combinación con que, por lo general, se manifiesta el ingenio y al que los frenólogos, erróneamente desde mi punto de vista, han asignado un órgano aparte, suponiéndolo una facultad primordial, se ha visto tan frecuentemente en individuos cuyo intelecto bordea, por otra parte, la idiotez, que ha llamado la atención general de los escritores sobre la personalidad. Entre el ingenio y la capacidad analítica existe una diferencia mayor, desde luego, que entre la fantasía y la imaginación, pero de un carácter estrictamente análogo. Se ha encontrado, de hecho, que el ingenioso posee siempre mucha fantasía, mientras que el hombre verdaderamente imaginativo nunca deja de ser analista. La narración que aparece a continuación será para el lector un comentario sobre las propuestas que acabo de exponer. Encontrándome en París durante la primavera y parte del verano de 18, me relacioné con un tal C.
Auguste Dupin. Este joven caballero era de una excelente, es decir, ilustre familia, pero por una serie de sucesos funestos se había visto reducido a tal pobreza que sucumbió la energía de su carácter, llevándolo a olvidarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna, gracias a la cortesía de sus acreedores. Quedó poseedor de un pequeño resto de su patrimonio y con el ingreso que esto le producía encontró el medio, gracias a una economía rigurosa, de cubrir sus necesidades, sin preocuparse por lo superfluo. Los libros, desde luego, eran su único lujo, y en París estos se obtienen fácilmente. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura biblioteca en la Rue Montmartre, donde la casualidad que ambos fuéramos en busca del mismo libro, un volumen tan raro como notable, sirvió para aproximarnos. Nos frecuentamos el uno al otro una y otra vez. Me interesé profundamente por la historia de su familia, que Dupin me relató detalladamente, con esa candidez a que se abandona un francés cuando se trata de hablar de su propia persona. Me asombré mucho, al mismo tiempo, del extenso alcance de sus lecturas y sobre todo sentí mi alma encenderse por su exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación, dando lo que entonces buscaba en París. Sentí que la compañía de un hombre como él sería un tesoro inapreciable y le hablé francamente de este sentimiento. Quedó arreglado por fin que deberíamos vivir juntos durante mi estadía en la ciudad, y como mis condiciones financieras eran algo menos comprometidas que las suyas, me encargué de alquilar y acondicionar, con un estilo que favoreciera la melancolía más bien fantástica de nuestro carácter, una carcomida y grotesca mansión desierta desde hacía largo tiempo a causa de unas supersticiones que no averiguamos y próxima a su ruina, en una parte aislada y solitaria del suburbio de Saint-Germain. Si la rutina de nuestra vida en ese lugar hubiera conocido el mundo, hubiéramos sido vistos como locos, aunque quizá como locos de una naturaleza inofensiva. Nuestro retraimiento era perfecto. Nunca admitíamos visitantes. Desde luego la ubicación de nuestro retiro era un secreto cuidadosamente guardado para mis anteriores conocidos, y hacía muchos años que Dupin había cesado de alternar o tener conocidos en París. Solo vivíamos para nosotros. Fenómeno curioso en mi amigo. ¿Qué otro nombre darle? Era el estar enamorado de la noche por sí misma. A esta bizarrerie, como a todas las otras, me abandoné sosegadamente, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. La oscura divinidad no estaba siempre con nosotros, pero nos era fácil falsificar su presencia. A las primeras luces del amanecer cerrábamos todas las persianas de la vieja casa, dejándola iluminada solo por una pareja de velas, que, fuertemente perfumadas, emitían los rayos más endebles y mortecinos. Con esta asistencia ocupábamos nuestras almas solo en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos señalaba el advenimiento de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a las calles, tomados por el brazo, continuando con temas del día, o vagabundeando hasta muy tarde, buscando entre las sombras y las luces de la populosa ciudad esa infinidad de excitación mental que proporciona la observación quieta. En tales ocasiones yo no dejaba de comentar y admirar, aunque cabía esperarlo dada su profunda idealidad, una capacidad analítica peculiar en Dupin. Él parecía complacerse de ejercitarla, que no exactamente en exhibirla, y no dudó en confesar el placer que le producía. Me presumió, con una risa discreta, que la mayoría de los hombres tenían una ventana en el pecho
por medio de la cual podía vérseles el corazón, y estaba tan cierto que quiso demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del conocimiento íntimo que de mí tenía. Su actitud en aquellos momentos era fría y abstraída, sus ojos parecían no tener expresión, mientras su voz, de tenor comúnmente, subió a un tono soprano que habría parecido petulante sin la deliberación y entera distinción de sus palabras. Al observarlo en tales casos, me ocurría frecuentemente pensar en la antigua filosofía de la doble alma y divertía con la idea de un Dupin doble, el creativo y el analista. No se suponga, por lo que he dicho, que detallo algún misterio o redacto algún tipo de novela. Si he descrito al francés, era tan solo el resultado de una inteligencia excitada o quizá enferma, pero el carácter de sus comentarios o los periodos en cuestión, un ejemplo, transmitirá mejor la idea. Vagábamos una noche por una calle sucia y larga, en la vecindad del Palais Royal. Estando ambos aparentemente sumergidos en nuestros pensamientos, durante 15 minutos por lo menos no salió de nosotros ni una sílaba, cuando de golpe Dupin pronunció estas palabras: sí, es un hombrecillo pequeño y estaría mejor en el Théâtre de Variété. No cabe duda, contesté inconscientemente, sin advertir tan absorto estaba en mis reflexiones, la extraordinaria manera en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Un instante después, recordé esto y me asombré profundamente. Dupin, dije gravemente, esto queda más allá de mi comprensión. No dudo en decir que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido lo que yo estaba pensando? Aquí hice una pausa para comprobar, sin lugar a dudas, que él realmente sabía lo que yo estaba pensando. En Chantilly, dijo. ¿Por qué se irrumpe? Se comentaba a sí mismo que con su pequeña figura lo veteaba para la tragedia. Era este el tema central de mis reflexiones. Chantilly era un ex remendón de la calle Saint-Denis que, apasionado por el teatro, había intentado el papel de Jerjes en la tragedia homónima de Grébillon, logrando solo que la gente se burlara de él. Dígame, en nombre del cielo, exclamé, el método, si es que lo hay, por el que usted se ha permitido leer de esta manera en lo más profundo de mí. Me sentía, de hecho, más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer. El frutero, contestó mi amigo, fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para Jerjes et id genus homme. El frutero. Me asombra. No conozco a ningún frutero. El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esa calle hace unos 15 minutos. Recordé entonces que, de hecho, un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran canasta de manzanas había estado cerca de tirarme, por accidente, cuando pasábamos de la calle C a esta, en la que ahora estábamos parados. ¿Pero qué tenía que ver esto con lo de Chantal? Yo no podía comprenderlo del todo. No había una pizca de charlatanería en Dupin. Se lo explicaré, me dijo. Y para que pueda comprender claramente, nos remontaremos primero desde el momento en que hablé hasta el encuentro con el frutero en cuestión. Los mayores eslabones de la cadena son Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, el pavimento y el fuentero. Hay pocas personas que
en algún periodo de sus vidas, no se han divertido en remontar el curso de las cosas mediante las cuales han logrado alguna conclusión. Esta tarea está frecuentemente llena de interés, y quien la intenta por primera vez se queda asombrado por la distancia aparentemente ilimitada e inconexa que hay entre el punto de partida y la llegada. ¿Cuál no sería entonces mi asombro al escuchar lo dicho por el francés y reconocer la verdad en sus palabras? Dupin continuó. Si recuerdo correctamente, hablábamos de caballos justo antes de dejar la calle C. Este fue el último tema sobre el que discutimos. Cuando cruzábamos hacia esta calle, el frutero tenía una gran cesta sobre su cabeza. Pasó a nuestro lado con cierta rapidez y lo empujó contra una pila de adoquines que están ahí para la reparación de la calle. Usted pisó una de las piedras flojas, tropezó, torciéndose ligeramente el tobillo, se mostró molesto o malhumorado, murmuró unas palabras, se volvió para mirar la pila y entonces vino su silencio. Yo no estaba particularmente atento a sus actos, pero la observación se ha vuelto para mí, en los últimos tiempos, una especie de necesidad. Usted mantuvo los ojos puestos sobre el suelo con una expresión puntillosa a los hoyos y surcos en el pavimento, por lo cual comprendí que aún pensaba en las piedras, hasta que llegamos al pequeño paisaje llamado Lamartine, que, por mera experimentación, ha sido pavimentado con bloques superpuestos y remachados. Aquí su expresión se reanimó y percibiendo su movimiento de labios, supe que murmuraba la palabra estereotomía, un término muy pretencioso que se le ha dado a este tipo de pavimento. Sabía que usted no podría decirse a sí mismo estereotomía, sin pensar en átomos y pasar así a las teorías de Epicuro. Ahora bien, cuando discutimos este tema, no hace muchos años, y yo mencioné cuán singularmente, por los demás desconocidas, las indistintas conjeturas de aquel noble griego han hallado confirmación en la reciente cosmogonía de las nebulosas, comprendí que usted no podía dejar de alzar los ojos a la nebulosa de Orión y esperé a que lo hiciera. En efecto lo hizo, y eso confirmó que bien seguía sus pasos hasta ese momento. Así que, en la amarga crítica a Chantilly, apreciada en el museo de ayer, el escritor satírico elaboró algunas alusiones deshonrosas referentes al cambio del nombre del remendor antes de calzar los contornos, y cita un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces. Me refiero a perdidit antiquum litera prima sonum. Yo le había contado que se refería a Orión, que antes se escribía Urión, y dada cierta acritud que se mezcló en esa explicación, estaba consciente de que usted no podía haberla olvidado. Estaba claro, por lo tanto, que no dejaría de combinar las ideas de Orión y Chantilly, que de hecho lo hizo. Lo digo por el carácter de la sonrisa que pasó por sus labios. Usted pensaba en la inmolación del pobre zapatero. Hasta en ese momento usted había cambiado, encorvado. Pero entonces lo vi erguirse en toda su estatura. Entonces estuve seguro de que sus reflexiones se referían a la diminuta figura de Chantilly. Y en este punto interrumpí sus meditaciones para comentar que, de hecho, ese Chantilly era una persona muy baja y que estaría mejor en el Théâtre des Variétés. Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de Gazette des Tribunaux, cuando los siguientes párrafos llamaron nuestra atención. Extraordinarios asesinatos. Esta mañana, a eso de las 3, los habitantes de Quartier Saint-Roch
fueron despertados por una sucesión de alaridos extraordinarios emitidos aparentemente desde el cuarto piso de una casa situada en la calle Morgue, ocupada únicamente por Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille L'Espanaye. Después de alguna demora ocasionada por un intento estéril de entrar a la casa a la manera usual, se forzó finalmente la puerta y 8 o 10 de los vecinos entraron acompañados por 2 gendarmes. Para entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo subía el primer tramo de la escalera se oyeron 2 o más voces que discutían enfadadas y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, también estos sonidos habían cesado y todo permaneció en gran calma. El grupo se esparció y comenzaron a recorrer la casa habitación por habitación, y al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta cerrada con llave debió ser forzada, se vieron ante un espectáculo que llenó a los que lo contemplaron tanto de horror como de pasmo. El apartamento estaba en el mayor de los desórdenes. Los muebles rotos habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en la mitad del piso. Sobre una silla estaba una navaja manchada de sangre. Sobre el fogón se hallaban 2 o 3 largos y espesos mechones de cabello humano gris, también salpicados de sangre y que, al parecer, habían sido retirados de cuajo. Sobre el piso se encontraron 4 napoleones, un arete de topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal de Leger y 2 talegos que contenían aproximadamente 4.000 francos en oro. Los cajones de una bóveda que estaba en un rincón se encontraban abiertos y habían sido aparentemente saqueados, aunque todavía permanecían varios artículos en ellos. Se descubrió una pequeña caja fuerte debajo de la cama y no debajo del colchón. Estaba abierta con la llave todavía en la puerta y no contenía nada aparte de cartas viejas y otros papeles de poca importancia. No se veía ningún rastro de Madame L'Espanaye, pero al notarse una cantidad inusitada de hollín en la chimenea se hizo una búsqueda y, cosa horrenda de describir, se halló el cadáver de la hija cabeza abajo, que así había sido forzado a entrar en la estrecha abertura. El cuerpo estaba aún cálido y al examinarlo se percibieron en él numerosos escoriaciones, sin lugar a dudas, ocasionadas por la violencia con que fuera introducido y la que fuera necesaria para arrancarlo de ahí. Sobre la cara había muchos arañazos severos y sobre la garganta contusiones oscuras y profundas, huellas de uña, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Luego de una investigación completa de cada porción de la casa, sin que apareciera nada más, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora con la garganta tan enteramente abierta que, al intentar levantarla, la cabeza se separó del cuello al cuerpo. Así como la cabeza se les mutiló tan horriblemente que apenas presentaban apariencia humana. Hasta ese momento no se ha encontrado la menor clave para resolver el misterio. La edición del siguiente día contenía los siguientes detalles adicionales. La tragedia de la Rue Morgue. Muchos individuos han sido interrogados con relación a estos terribles y extraordinarios sucesos, pero nada ha sucedido que arroje alguna luz sobre ellos. A continuación, damos los testimonios obtenidos. Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía a ambas víctimas desde hacía 3 años, habiendo lavado para ellas durante este periodo. La anciana y su hija parecían estar en buenos términos y se mostraban afectuosas la una a la otra, pagaban la retribución óptima por el trabajo. No podía hablar con respecto a su modo o medios de vivir. Creía que Madame L. leía la fortuna. Daba la impresión de tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a recoger o devolver la ropa. Estaba segura de que
Ellas no tenían sirvientes ni empleados. Le parecía también que no había muebles en el edificio, con excepción del cuarto piso. Pierre Monrieux, vendedor de tabaco, declara que ha vendido pequeñas cantidades de tabaco y rapé a Madame L'Espanaye. Durante 4 años aproximadamente, nació en el barrio y siempre ha radicado allí. La difunta y su hija habían ocupado la casa que fueron encontrados los cadáveres por más de 6 años. Anteriormente, la casa estaba ocupada por un joyero que alquilaba las habitaciones superiores a distintas personas. La casa era propiedad de Madame L, que llegó a disgustarse por los abusos del inquilino y se mudó a la casa, rehusando a rentar cualquier parte de la misma. La mujer era senil. El testigo había visto a la hija unas 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida muy retirada y la reputación de tener dinero. Había oído decir entre los vecinos que Madame L decía la fortuna, pero no lo creía. Nunca había visto que la persona alguna entrara por la puerta, con excepción de la anciana y su hija, a un mozo o una vez o 2 veces, y un médico unas 10 veces. Muchas otras personas, vecinos todos, dieron testimonios semejantes. No se habló nadie que frecuentara la casa. Se ignoraba si Madame L y su hija tenían conocidos. Las persianas de las ventanas anteriores se abrían raramente. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, con excepción de la gran habitación posterior en el cuarto piso. La casa estaba en buen estado y no era muy vieja. Isidore Musset, gendarme, declara que fue llamado hacia las 3 de la mañana y encontró unas 20 o 30 personas a la entrada, empeñadas en entrar. Finalmente, forzaron la puerta con una bayoneta, no con una ganzúa. Le costó poco trabajo, pues se trataba de una puerta doble o plegable, sin cerrojos arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que la puerta se forzó y entonces cesaron repentinamente. Parecían ser gritos de persona o personas en gran agonía. Eran gritos fuertes y largos, no cortos ni rápidos. El testigo dirigió a los otros escalera arriba. Al llegar al primer piso oyó voces que discutían con fuerza y enfadadas. Una voz era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo distinguir algunas palabras que estaba seguro correspondían a un francés. Estaba seguro de que no era la voz de una mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diable. La voz más aguda era de un extranjero. No estaba seguro de si era la voz de un hombre o de una mujer. No entendía lo que se decía, pero creyó que el idioma era español. El estado de la sala y de los cuerpos fue descrito por el testigo tal y como los describimos nosotros ayer. Henry Duval, vecino, de profesión platero, declara que él era parte del primer grupo que entró a la casa. Corrobora el testimonio de Musset en general. Tan pronto como forzaron la entrada, la cerraron otra vez para mantener fuera la muchedumbre, que se reunió muy deprisa, a pesar de lo tarde que era. La voz aguda, piensa el testigo, pertenecía a un italiano. Estaba seguro de que no se trataba de un francés. Aunque no puede asegurar que se tratara de la voz de un hombre, podría haber sido una mujer. No estaba familiarizado con el idioma italiano, por lo que no pudo distinguir las palabras, pero estaba convencido por la entonación que el que hablaba era un italiano. Conoció a Madame L y a su hija. Había conversado con ambas con cierta frecuencia. Estaba seguro de que la voz aguda no era la de la difunta. Oldenhale, mesonero. Este testigo ofreció su testimonio voluntariamente. No habla francés, por lo que su testimonio se examinó mediante un intérprete. Es nativo de Ámsterdam y pasaba por la casa cuando los alaridos, los cuales duraron varios minutos, probablemente 10, eran largos y fuertes, bastante horribles y angustiosos. Fue uno de los que se entraron al edificio. Corroboró los testimonios previos en todos los detalles excepto uno. Estaba seguro que la voz aguda era de hombre y francés. No pudo distinguir las palabras dichas, que eran fuertes y precipitadas y que hablaba en forma desigual.
aparentemente dichas con temor, así como con enfado. La voz era áspera, no tan aguda como áspera. Y el testigo no llamaría una voz aguda, la voz más gruesa dijo repetidamente Sacré, Diable, y una vez Mon Dieu. Jules Mignado, banquero de la firma Mignot e hijos en la calle de Lorraine, es el mayor de los Mignot. Madame Lespeyen poseía algunos bienes, había abierto una cuenta en su banco durante la primavera de 8 años antes. Hacía depósitos frecuentes en pequeñas sumas, no había retirado nada hasta 3 días antes de su muerte, cuando retiró en persona la suma de 4.000 francos. Esta suma se pagó en oro y un empleado la llevó a su domicilio. Adolphe Le Bon, empleado de Mignot e hijos, testifica que el día en cuestión, sobre el mediodía, acompañó a Madame Lespeyen a su residencia con los 4.000 francos en 2 talegos. Una vez abierta la puerta, Mademoiselle L apareció y tomó uno de los talegos mientras la anciana se llevaba el otro. Entonces se inclinó y partió. No vio que nadie estuviera en la calle en ese momento. Es una calle poco importante y muy solitaria. William Byrd, sastre, declara que él era parte del grupo que entró a la casa. Es inglés, ha vivido en París 2 años, fue uno de los primeros en subir las escaleras, oyó las voces de la contienda. La voz más ruda era de un francés, pudo distinguir varias palabras, pero no las recordaba todas. Escuchó claramente Sacré y Mon Dieu. En ese momento hubo también un sonido como de varias personas que forcejeaban, un sonido de algo que rasgaba. La voz más aguda era más fuerte que la voz ruda. Estaba seguro de que no era la voz de un inglés, parecía más la de un alemán. Podía haber sido la voz de una mujer. No habla alemán. 4 de los testigos nombrados arriba, al ser nuevamente interrogados, testificaron que la puerta de la habitación en la que se encontró el cuerpo de Mademoiselle L estaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Reinaba el silencio y no se escuchaba gemidos o ruidos de ningún tipo. Al forzar la puerta no se vio a ninguna persona. Las ventanas, tanto las de la sala anterior como las del frente, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre ambas habitaciones había una puerta cerrada, pero no con llave. La puerta que comunica la sala anterior con el pasillo estaba cerrada por dentro, con llave. Una habitación pequeña al frente de la casa, en el 4.º, al comienzo del pasillo, estaba abierta con la puerta entornada. Esta sala estaba apiñada con camas viejas, cajas y objetos por el estilo. Estos se revisaron cuidadosamente. No hubo una pulgada de la casa que no se examinara cuidadosamente. Enviaron desollinadores para explorar las chimeneas. La casa tiene 4 pisos, con desvanes. Una trampa que da al techo estaba firmemente clavada y no parecía que se hubiera abierto en años. El tiempo que transcurre entre el momento en que se escucharon las voces en contienda y la apertura de la puerta era diverso en los testimonios. Algunos sostienen que fue como de 3 minutos, mientras que otros sostienen que fueron 5. La puerta se abrió con mucha dificultad. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que radica en la calle Morgue, es nativo de España, fue uno de los que entró a la casa, no procedió escaleras arriba. Es nervioso y aprensivo de toda consecuencia de agitación. Oyó las voces en la contienda. La voz más ruda pertenecía a un francés. No pudo distinguir lo que dijo. La voz aguda venía de un inglés. Estaba seguro de esto. No comprende el idioma inglés, pero juzga por la entonación. Alberto Montani, confitero, testifica que estuvo entre los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. La voz más ruda era de un francés. Distinguió varias palabras.
El que hablaba parecía reprochar algo, no pudo entender lo que decía la voz más aguda. Habló rápido e irregularmente. Piensa que se trataba de un ruso, corrobora el testimonio general, es italiano, nunca conversó con un nativo de Rusia. Nuevamente interrogados, los varios testigos dijeron que las chimeneas de todas las salas del cuarto piso eran demasiado estrechas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron desollinadores, es decir, cepillos cilíndricos, como los que se utilizan para limpiar las chimeneas. Estos cepillos se pasaron por todos los cilindros de la casa. No hay ningún pasillo por el cual alguien hubiera podido descender. Mientras el grupo subía las escaleras, el cuerpo de Mademoiselle Lespayen estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser extraído hasta que 4 o 5 personas del grupo juntaron su fortaleza. Paul Dumas, médico, testifica que fue llamado al amanecer para inspeccionar los cuerpos, ambos colocados para entonces sobre el colchón del lecho correspondiente a la habitación donde se encontró Mademoiselle L. El cadáver de la joven estaba magullado y escoriado. El hecho de que hubiese sido empujado en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba bastante escoriada. Había varios rasguños delante de la barbilla, junto a una serie de manchas lívidas que evidentemente eran la impresión de dedos. La cara estaba pavorosamente descolorida y los ojos salidos de sus órbitas, la lengua parecía a media cortada. Y una gran contusión se descubrió sobre la boca del estómago, producida aparentemente por un golpe de rodilla. En la opinión del doctor Dumas, Mademoiselle Lespayen había sido muerta por una o varias personas. El cadáver de la madre estaba horriblemente mutilado, todos los huesos del brazo y la pierna derecha estaban destrozados, la tibia izquierda astillada, así como todas las costillas del lado izquierdo. Su cuerpo estaba lleno de contusiones y descolorido. Resultaba imposible decir cómo se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de madera o una barra de hierro, quizás una silla, cualquier arma grande, pesada y contundente, podría producir tal resultado en las manos de un hombre sumamente fuerte. Ninguna mujer hubiera podido infligir tales heridas con ningún arma. La cabeza de la difunta aparecía enteramente separada del cuerpo y destrozada. La garganta había sido cortada con algún instrumento tosco, probablemente una navaja. Alexander Etienne, cirujano, fue llamado con el doctor Dumas para inspeccionar los cuerpos. Corroboró el testimonio de las opiniones de este último. No se obtuvo ningún dato de importancia, a pesar de haberse interrogado a varias personas más. Nunca antes se cometió en París un asesinato tan misterioso y tan inexplicable en todos sus detalles. La policía está enteramente perpleja, lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Sin embargo, no hay la menor clave que permita resolver el misterio. La edición vespertina del periódico declaraba que en el Quartier Saint-Roch reinaba una intensa excitación. El local en cuestión había vuelto a ser cuidadosamente examinado mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero nada nuevo se supo. Sin embargo, un párrafo final mencionaba a un Adolphe Le Bon, que había sido arrestado y encarcelado, aunque nada parecía incriminarlo a juzgar por los hechos ya detallados. Dupin pareció singularmente interesado en este asunto, o por lo menos así me pareció en su actitud, ya que él no hizo ningún comentario. Tan solo después de producirse el arresto de Le Bon, me pidió mi opinión al respecto de los asesinatos. Yo me sumé a todo París en considerarlo un misterio insoluble. No veía los medios para seguir el rastro del asesino. No debemos juzgar en los medios, dijo Dupin, que surgen de un examen tan rudimentario. Los policías parisienses, tan enlazados por su perspicacia, son astutos, pero nada más. No hay un método en sus actos, salvo el momento. Toman distintas medidas, pero frecuentemente estas están tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsieur Jourdain, que pedía a sa robe de chambre pour mieux entrer la musique.
Los resultados obtenidos son siempre sorprendentes, pero en su mayoría se tratan de simple diligencia y actividad, y cuando éstas son insuficientes, sus planes fracasan. Vidocq, por ejemplo, era un buen pronosticador y un hombre perseverante, pero con el pensamiento mal educado. Erró continuamente por la excesiva intensidad de sus investigaciones. Su visión se veía dañada por sostener el objeto demasiado cerca. Él podía ver quizá uno o dos puntos con claridad inusitada, pero el proceder así necesariamente perdía de vista la cuestión como un todo. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad. La verdad no está siempre en un pozo. De hecho, en lo que se refiere como el conocimiento más importante, pienso que es invariablemente superficial. La profundidad corresponde a los valles donde la buscamos y no a las montañas donde se la encuentra. Las formas y las fuentes de este tipo de error son bien ejemplificadas en la contemplación de los cuerpos celestiales. Al mirar una estrella de una ojeada, oblicuamente volviendo hacia ella la porción exterior de la retina más susceptible de impresiones endebles de luz que la parte interior, se percibirá a la estrella con claridad y se tendrá una mejor apreciación de su brillo, el cual se opaca si lo miramos de lleno. Es cierto que nos llega un mayor número de rayos al ojo, pero en el caso anterior hay una capacidad de recepción más refinada. A causa de una indebida profundidad, confundimos y debilitamos el pensamiento, y Venus puede llegar a desvanecerse del firmamento si mantenemos un escrutinio demasiado concentrado o demasiado directo. En lo que concierne a estos asesinatos, hagamos un examen personal antes de formarnos una opinión al respecto. Solo por diversión. Pensé que era un término extraño, pero no dije nada. Además, Le Bon me prestó alguna vez un servicio por el cual estoy agradecido. Conozco allí el prefecto de la policía y no habrá dificultad en obtener el permiso necesario. El permiso se obtuvo y procedimos de inmediato a la calle Morgue. Esta es una de esas calles miserables que corren entre las calles Richelieu y Saint-Roch. Atardecía cuando llegamos, pues este barrio está a una gran distancia de aquel en el que vivíamos. Encontramos la casa fácilmente, ya que aún había personas que miraban las persianas con una curiosidad sin objeto. Desde el lado opuesto de la calle era una casa parisinense ordinaria, con una entrada y una casilla de cristales de ventana corrediza, correspondiendo a la Loge du Concierge. Antes de entrar en ella, caminamos calle arriba, doblamos en un callejón y, volviendo a doblar, pasamos por la retaguardia del edificio. Dupin, mientras tanto, examinaba el barrio entero, así como la casa, con una atención inusitada cuyo objeto me era imposible adivinar. Desandando nuestros pasos, volvimos al frente de la residencia, tocamos y, habiendo mostrado nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes a cargo. Fuimos escalera arriba hacia la habitación donde se había encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye y donde aún estaban las víctimas. El desorden de la habitación, como de costumbre, se había respetado. No vi nada que no hubiera sido detallado en la Gazette des Tribunaux. Dupin inspeccionó cada cosa sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y un gendarme nos acompañó a todas partes. El examen nos ocupó hasta que oscureció, y esa noche, cuando salimos en el camino de regreso, mi compañero se detuvo un momento en las oficinas de uno de los diarios. He dicho que los caprichos de mi amigo eran muchos y que Gilles Miageis, para esa frase no hay traducción. Fue su decisión declinar toda conversación sobre el tema hasta el mediodía siguiente. Entonces me preguntó repentinamente si había observado cualquier detalle peculiar en la escena de las atrocidades. Había algo en su manera de enfatizar la palabra peculiar.
que me hizo temblar sin saber por qué. No, nada peculiar, dije yo. Nada por lo menos que no hayamos visto referido en el periódico. Me temo, contestó, que la Gazette no haya entrado en el horror inusitado de este asunto, pero dejemos de lado las opiniones ociosas de este diario. Me parece que este misterio se considera insoluble por la misma razón que debería introducir a considerarlo de fácil solución. Me refiero a lo excesivo, al carácter autrui de sus características. Los policías están confundidos por la aparente ausencia del móvil y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Se confunden demasiado por la aparente imposibilidad de reconciliar las voces escuchadas en la contienda con el hecho de que no se encontró a nadie escaleras arriba más que a la difunta Mademoiselle Lespellier. Aparte de que no había manera de salir de la casa sin ser avistado por el grupo que subía la escalera, el salvaje desorden de la sala, el cadáver metido cabeza abajo en la chimenea, la espantosa mutilación de la anciana, estas consideraciones, junto con las ya mencionadas y otras que no necesito mencionar, han bastado para paralizar la acción y confundir por completo la tan alabada perspicacia de los agentes de policía. Han caído en el grueso pero común error de confundir lo insólito con lo incomprensible, pero justamente a través del plano ordinario de las cosas, la razón saldrá a flote, si es posible, en la búsqueda de la verdad. En investigaciones tales como la que hacemos ahora, no debería preguntarse tanto el qué ha ocurrido como qué ha ocurrido aquí, que no haya ocurrido antes. De hecho, la facilidad con que llegaré o he llegado a la solución de este misterio está en relación directa con su aparente insolubilidad a los ojos de la policía. Me quedé mirándolo con silenciosa estupefacción. Ahora espero, continuó mirando hacia la puerta de nuestro apartamento, a una persona quien, si no es el perturbador de esta carnicería, debe haber estado implicado en alguna medida en su consumación. Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes. Confío en estar cierto de esa suposición, pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar el enigma. Espero la llegada de este hombre en cualquier momento. Y en esta habitación. Es cierto que puede no llegar, pero lo más probable es que lo haga. De venir, será necesario detenerlo. Aquí están unas pistolas y ambos sabemos cómo usarlas, cuando la ocasión exige su uso. Tomé las pistolas, comprendiendo apenas lo que escuchaba o creía escuchar mientras Dupin seguía sus reflexiones, como en un soliloquio. Ya he mencionado su aptitud abstraída en tales ocasiones. Su discurso se dirigía a mí, pero su voz, aunque no era forzada, tenía esa entonación que se emplea usualmente para hablar con alguien que se halla lejos. Sus ojos, vacíos de expresión, solo miraban la pared. Las voces en contienda, dijo, que fueron escuchadas por el grupo en las escaleras, no eran voces de mujeres como ha sido enteramente probado en los testimonios. Esto elimina toda la posibilidad de que la anciana haya matado a su hija para después suicidarse. Menciono esto en aras del método, ya que la fortaleza de Madame L'Espanaye habría sido suficiente para meter el cadáver de su hija en la chimenea en la que lo hallaron. La naturaleza de las heridas excluye toda idea de autodestrucción. El asesinato, entonces, se ha cometido por terceros, y las voces de estos fueron las escuchadas en la contienda. Me dejará destacar no en los testimonios, que se refiere a las voces, sino a algo peculiar en tales testimonios. ¿Observó algo peculiar en ellos? Comenté que, mientras todos los testigos coincidían en suponer la voz más ruda, la de un francés no se suponía de acuerdo con respecto a la aguda, o, como la llamó uno de ellos, la voz áspera.
que era el testimonio en sí, dijo Dupin, pero no en lo peculiar de la evidencia. No ha observado nada distintivo. Aun cuando algo había que observar, los testimonios, como usted comenta, están todos de acuerdo sobre la voz más ruda, son unánimes, lo que no sucede con respecto a la voz más aguda. La peculiaridad no es que ellos estén en desacuerdo, sino que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés, todos lo describieron como un extranjero. Cada uno de ellos está seguro que no era la voz de un compatriota. Cada uno la vincula no a una persona que pertenezca a un país cuyo idioma conoce, sino a la inversa. El francés supone que la voz era de un español y agrega que pudo haber distinguido algunas palabras si hubiera sabido español. El holandés sostiene que se trataba de un francés, pero encontramos de lo siguiente: como no habla francés, su testimonio se examinó mediante un intérprete. El inglés piensa que la voz era la de un alemán y no comprende alemán. El español está seguro de que se trataba de un inglés, pero juzga por la entonación, así que él no comprende el idioma inglés. El italiano cree que la voz pertenecía a un ruso, pero nunca ha conversado con un nativo de Rusia. Un segundo francés difiere, además, con el primero, y está seguro que la voz era de un italiano, pero no está familiarizado con la lengua como está con el español, convencido por la entonación. Ahora, cuán inusitada debe haber sido la voz para obtener un testimonio como este, una voz cuyos tonos los ciudadanos de 5 grandes divisiones de Europa no pudieron reconocer nada familiar. Me dirá que pudo ser la voz de un asiático o de un africano. Ni asiáticos ni africanos abundan en París, pero, sin negar la interferencia, me limitaré a llamar la atención sobre 3 puntos. Un testigo califica la voz de áspera más que aguda. Otros 2 señalan que era precipitada y desigual. Ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran palabras. No sé, continuó Dupin, la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su entendimiento, pero no dudo en decir que cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio, la que se refiere a las voces ruda y aguda, deducciones suficientes para engendrar una sospecha que debe orientar todo paso futuro en la investigación del misterio. Me refiero a deducciones legítimas, sin expresar plenamente a lo que me refiero. Quiero implicar que estas deducciones son las únicas apropiadas y que la sospecha surge inevitablemente de ellas como resultado de las mismas. ¿Cuál es mi sospecha, sin embargo? No lo diré aún. Solo deseo hacerle notar que, en lo que a mí se refiere, fue suficiente dar forma definitiva y tendencia a mis exámenes de la habitación. Transportémonos ahora a esta habitación. ¿Qué buscamos en primer lugar? La salida, los medios de evasión empleados por los asesinos. Supongo que ninguno de nosotros cree en sucesos sobrenaturales. Madame y Mademoiselle Spayen no fueron asesinadas por espíritus. Los perpetradores del acto eran materiales y escaparon materialmente. ¿Cómo? Afortunadamente. Solo hay un modo de razonar sobre este punto y ese modo debe conducirnos a una conclusión definitiva. Examinemos uno por uno los posibles medios de su salida. Es claro que los asesinos estaban en la habitación en la que se encontró Mademoiselle Spayen, o por lo menos en la habitación contigua cuando el grupo subió las escaleras. Entonces, solo debemos buscar en estos 2 puntos. La policía ha levantado los pisos, los techos, la mampostería de las paredes. Ninguna salida oculta pudo haber escapado a sus investigaciones, pero, no confiando en sus ojos, examiné con los míos. En efecto, no había salidas ocultas. Las 2 puertas que conducen de las habitaciones al pasillo estaban bien cerradas con llave por dentro. Nos quedan las chimeneas. Estas, aunque de ancho ordinario en los primeros 10 pies por arriba de los fogones, no admitirían más arriba el cuerpo de un gato grande, lo que establece la imposibilidad de salida por ellas. Nos quedan solo las ventanas. Nadie pudo haber escapado por la del cuarto delantero, ya que la muchedumbre en la calle lo habría visto. Los asesinos tienen que haber pasado entonces por las ventanas de la habitación posterior. Ahora, llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca,
no nos corresponde, como razonadores, rechazarla a causa de su evidente imposibilidad. Lo único que nos queda es probar que esa aparente imposibilidad no lo es en realidad. Hay dos ventanas en la habitación y solo una de ellas está libre de muebles y es totalmente visible. La porción más inferior de la otra queda oculta por la cabecera del pesado lecho que ha sido arrimado a ella. La primera se encontró firmemente asegurada desde el interior, resistiendo incluso el forcejeo de los que intentaron alzarla. Una perforación de barreno había sido taladrada en el marco y a la izquierda, y un clavo muy sólido se encontró hundido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se vio adaptado un clavo en forma similar y los intentos por levantarla fracasaron también. La policía entonces se sintió plenamente segura de que la huida no había sido por ahí y por lo tanto consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas. Mi examen propio fue algo más detallado y eso, por la razón que acabo de darle, era la ocasión de probar que las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad. Procedí a pensar así, a posteriori. Los asesinos escaparon por una de esas ventanas. Siendo así, ellos no podían haber vuelto a asegurar los marcos desde el interior tal como fueron encontrados, consideración que, dado a su carácter evidente, interrumpió el escrutinio de los policías en esta habitación. Los marcos estaban asegurados. Es necesario entonces que tenga una manera de asegurarse por sí mismos. La conclusión no admitía escapatoria. Caminé a la ventana, que estaba libre, retiré el clavo con alguna dificultad e intenté levantar el marco. Resistió todos mis esfuerzos, como había anticipado, por lo que comprendí que debía existir un resorte oculto y la corroboración de esta idea mía me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas. Sin embargo, todavía eran misteriosas las circunstancias referentes a los clavos. Una búsqueda cuidadosa no tardó en descubrir el resorte oculto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. Puse el clavo de nuevo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona que escapa por la ventana podía cerrarla otra vez, y el resorte habría asegurado el marco, pero el clavo no podría haber sido reemplazado. La conclusión era simple, y nuevamente reducía el campo de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana. Suponiendo entonces que los resortes fueran los mismos como era probable, debía haber una diferencia en los clavos, o por lo menos en el modo en que estaban puestos. Trepando en el armazón de la cama, revisé el marco de sostén de una segunda ventana y al pasar la mano por la parte posterior de la placa descubrí el resorte y lo oprimí. Era, como había supuesto, idéntico al otro. Por lo que miré el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba adaptado en la misma manera, metido aproximadamente hasta la cabeza. Usted pensará que me sentí confundido, pero si lo piensa así, aún no ha entendido la naturaleza de las instalaciones. Por usar una frase deportiva, hasta entonces no había cometido fault. No perdí la esencia de la pista ni un instante. No había defecto alguno en los eslabones de la cadena. Había seguido el trazo del secreto hasta su resultado definitivo, y el resultado era el clavo. Era, ya he dicho, igual al de la otra ventana, pero este hecho, por más concluyente que pudiera parecer, era una nulidad absoluta cuando se comparaba con la consideración de que ahí, hasta ese punto, me llevaba el raciocinio. Tiene que haber algo defectuoso, me dije, en este clavo. Al tocarlo, la cabeza quedó entre mis dedos, juntamente con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba en el hoyo de barreno donde se había roto. La fractura era vieja, pues sus bordes aparecían oxidados y aparentemente había sido hecha por un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco interior de la ventana. Ahora volví a poner el trozo del clavo donde lo había tomado.
y su semejanza con el otro clavo era completa. La grieta era invisible. Apretando el resorte levanté suavemente el marco unas cuantas pulgadas. La cabeza subió con el resto del clavo, permaneciendo firme en su sitio. Cerré la ventana y el clavo dio otra vez la apariencia de estar dentro. El acertijo, hasta ese momento, parecía explicado. El asesino había escapado por la ventana que estaba sobre el lecho, cerrándose por sí misma, o quizá intencionalmente. Fue asegurada por el resorte y la resistencia que puso el resorte hizo suponer a los policías equivocadamente que se trataba del clavo, haciendo innecesario cualquier otro examen. La siguiente pregunta trata sobre el modo de descender. Sobre este punto fue suficiente nuestra caminata alrededor del edificio. A unos 5 pies y medio de la ventana en cuestión hay una varilla de pararrayos. Desde esta varilla habría sido imposible que cualquiera alcanzara la ventana y mucho menos que se introdujera en ella. Yo observé, sin embargo, que las persianas del cuarto piso eran de este peculiar tipo de los carpinteros parisines llaman ferrets. Un tipo rara vez empleado en la actualidad, pero frecuentemente en moradas muy viejas de Lyon y Burdeos. Se les fabrica como una puerta ordinaria y de una sola hoja, y no de doble batiente, excepto que la mitad superior tiene celosías o tablitillas, que ofrecen un asidero óptimo para las manos. En este caso las persianas son de 3 pies y medio de ancho. Cuando los vimos desde la parte posterior de la casa, ambas estaban entornadas, es decir, hacían ángulos rectos desde la pared. Es probable que también los policías hayan examinado el dorso del edificio y si así lo hicieron no miraron a estas ferrets en el ángulo indicado y no percibieron, por lo tanto, su gran ancho o debido a los sucesos no la tomaron en cuenta. De hecho, si suponían que no había salida desde este cuarto, pudieron limitarse a un examen muy sumario. Sin embargo, para mí estaba claro que la persiana que corresponde a la ventana del lecho, si se abre totalmente, queda cerca de 2 pies del pararrayo. También era evidente que, con un enorme despliegue de actividad y coraje, también pudo efectuarse así la entrada, estirándose una distancia de 2 pies y medio. Ahora suponemos la contraventana abierta de par en par. Un ladrón pudo haberse sujetado firmemente sobre las celosías, sujeto de la varilla, afirmando los pies en la pared y saltando hacia adelante, habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara. Si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento, habría podido balancearse hasta entrar en la habitación. Le pido que tome en cuenta que yo hablo de un grado muy inusitado de vigor, esto es, un requisito indispensable para el éxito de tan peligrosa y difícil hazaña. Mi intención es mostrar primero que el hecho es posible de llevarse a cabo y segundo, y muy especialmente deseo hacer notar el carácter extraordinario, casi sobrenatural, del vigor capaz de algo semejante. Usted me dirá, sin duda, en el idioma de la ley, que para redondear mi caso debería menospreciar más que insistir en la agilidad que se requiere para tal proeza. Esto puede ser la práctica en ley, pero no en el uso de la razón. Mi objetivo es la verdad. Mi propósito inmediato es inducirlo a que yuxtaponga la insólita actividad que he mencionado con la peculiar agudeza o aspereza y la voz desigual, sobre cuya nacionalidad no hay siquiera 2 personas de acuerdo y en cuyos acentos no logró detectarse ningún vocablo articulado. Al oír esas palabras pasó por mi mente una vaga e informe concepción de lo que quería decir Dupin. Yo parecía estar a punto de entender, sin llegar a comprenderlo del todo, como cuando uno se encuentra a sí mismo a punto de recordar algo sin ser capaz al final de recordarlo. Mi amigo siguió con su discurso. Habría notado, dijo, que he pasado del modo de salir al entrar
Era mi intención sugerir que ambos se efectuaron de la misma manera y por el mismo punto. Esto nos deja en el interior de la habitación. Examinemos esto. Se ha dicho que los cajones de la bóveda habían sido saqueados, aunque todavía permanezcan dentro de ellos varias prendas. Esta conclusión es absurda. Se trata de una mera conjetura y bastante tonta por lo demás. ¿Cómo sabemos que los artículos encontrados en los cajones no eran los que contenía habitualmente? Madame L'Espanaye y su hija vivían una vida muy retirada y no veían a nadie, salían pocas veces y, por tanto, pocas ocasiones tendrían para cambiar de tocado. Lo que se encontró en los cajones era de tan buena calidad como todo lo que poseían las damas. Si el ladrón se llevó una parte, ¿por qué no tomó lo mejor? ¿Por qué? De hecho, no tomó todo. En una palabra, ¿por qué abandonó 4.000 francos en oro para cargarse con un fardo de ropa? El oro fue abandonado. La suma mencionada por Monsieur Minute, el banquero, apareció casi en su totalidad en los sacos regados en el piso. Deseo que usted, por lo tanto, deseche de sus pensamientos la desatinada idea de un móvil engendrada en la cabeza de los policías por esa parte de la evidencia que se refiere al dinero entregado a la puerta de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que esta, la entrega del dinero y el asesinato de sus poseedores 3 días más tarde, suceden cada hora de nuestras vidas sin que nos preocupemos de ellas. Las coincidencias en general son grandes obstáculos en estos pensadores que no se han educado en las teorías de probabilidades, teoría a la que los objetivos más gloriosos de la investigación humana deben los más altos ejemplos. En nuestro caso, si el oro hubiera sido robado, el hecho de su entrega 3 días antes sería algo más que una coincidencia. Habría sido corroborada la idea de móvil, pero dadas las verdaderas circunstancias del caso, si suponemos el oro como móvil de este ultraje, entonces debemos imaginar que el perpetrador era tan indeciso e idiota como para olvidarse el móvil y el oro. Teniendo ahora los puntos sobre los que he llamado su atención, la voz peculiar, la agilidad inusitada y la sorprendente falta de móvil en un asesinato atroz como este, echemos una mirada a la carnicería en sí. Aquí, una mujer es estrangulada e introducida en una chimenea con la cabeza hacia abajo por la mera fuerza. Los asesinos ordinarios no emplean tales métodos y mucho menos disponen así del occiso. En una manera de meter el cadáver en la chimenea, admitirá que algo hay de excesivamente inmoderado, algo enteramente inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos. Incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres, piense bien cuán grande debe haber sido la fortaleza que hizo falta para meter el cuerpo hacia arriba, cuando para sacarlo de ahí hizo falta la colaboración de varias personas. Volvamos ahora a otros indicios de este vigor más que maravilloso. En la chimenea fueron hallados muy gruesos mechones de cabello humano canoso. Habían sido rasgados de cuajo. Usted sabe bien cuánta fuerza es necesaria para rasgar así 20 o 30 cabellos juntos, y además vio los mechones en cuestión tan bien como yo. Sus raíces, una vista horrenda, tenían coagulados fragmentos de carne del cuero cabelludo, prueba evidente de la prodigiosa fuerza que se había ejercido al desarraigar quizás 500.000 de cabellos a la vez. La garganta de la anciana no estaba solamente cortada, sino que la cabeza había quedado separada del cuerpo con una mera navaja. Deseo que considere la brutal ferocidad de estos actos. No diré de las contusiones sobre el cuerpo de Madame L'Espanaye. Monsieur Dumas y su digno ayudante, Monsieur Etienne, ha dicho que éstas fueron infligidas por algún instrumento contundente, y hasta ahí la opinión de estos caballeros es de lo más correcta. El instrumento contundente fue claramente el pavimento de piedra en el patio, sobre el que la víctima cayó desde la ventana que está sobre la cama. Esta idea, por simple que pueda parecer, escapó de la policía por la misma razón que el ancho de las contraventanas.
por las que escaparon y la cuestión de los clavos, su percepción que había sellado herméticamente ante la posibilidad de que las ventanas se abrieran alguna vez. Si ahora, además de todas estas cosas, ha reflexionado adecuadamente sobre el extraño desorden del apartamento, hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin móvil, una grotesquerie en el horror por completo ajeno a lo humano y una voz extranjera a los oídos de hombres de distintas naciones y privada de todo silbeo inteligible. ¿Qué resultado obtenemos? ¿Qué impresión se ha producido en su imaginación? Sentí un estremecimiento de la carne cuando Dupin me planteó la pregunta. Un loco, dije. Este acto lo ha realizado un maníaco escapado de alguna mansión de Santé. En algunos aspectos, contestó. Su idea no es inaplicable, pero aún en sus más salvajes paroxismos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto. Los locos son de alguna nación y su idioma, por incoherentes que sean sus palabras, tiene siempre la coherencia de las sílabas. Aparte, el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano. Arranqué este pequeño mechón de los dedos rígidamente apretados de Madame L'Espanaye. Dígame lo que piensa de ellos. Dupin, dije completamente trastornado, este cabello es muy inusitado, no es humano. No he dicho que lo sea, dijo. Pero antes de decidir ese punto, deseo que mire el esbozo que tengo trazado en este papel. Es un facsímil del dibujo en que se describe lo que una porción del testimonio menciona como mayugaduras oscuras y profundas, huellas de uñas, sobre la garganta de Mademoiselle Espanaye, y en otra, por los doctores Dumas y Etienne, como una serie de manchas lívidas, evidentemente resultado de la presión de los dedos. Percibirá usted, continuó mi amigo, mientras desplegaba el papel, que este dibujo indica una presión firme y fija, y no hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo, posiblemente hasta su muerte, la muerte de la víctima, su horrible presión en el sitio donde se hundió primero. Intente ahora poner todos sus dedos a la vez en las impresiones respectivas. Hice el intento en vano. Quizás no estemos procediendo debidamente, dijo. El papel es una superficie plana, pero la garganta humana es cilíndrica. He aquí un rodillo de madera, con una circunferencia aproximada a la de la garganta. Envuelva el dibujo alrededor de esta y trate nuevamente. Así lo hice, pero la dificultad era aún mayor que antes. Esto, dije, no es la marca de una mano humana. Lea ahora, replicó Dupin, este pasaje de Cuvier. Era una minuciosa descripción anatómica y descriptiva del gran orangután leonado de la isla de las Indias Orientales. La estatura gigantesca, la actividad y fortaleza prodigiosa, la ferocidad silvestre y las propensiones imitativas de estos mamíferos son bien conocidas. De inmediato entendí todos los horrores del asesinato. La descripción de los dedos, dije, al terminar de leer, coinciden con las de este dibujo. Solo un orangután, entre todos los animales, es capaz de producir las marcas de este dibujo. Y el mechón de pelo coincide, es idéntico al de la bestia de Cuvier. Es solo que no alcanzo a comprender los detalles de este misterio tan terrible. Se escucharon dos voces en la contienda, y una de ellas es indiscutiblemente la de un francés. Cierto, y usted recordará una expresión que casi unánimemente los testigos adjudicaron a esa voz la expresión «Mon Dieu». Dadas las circunstancias, una de las testificaciones de la Montagny, el confitero, acertó al sostener que la expresión tenía un tono de reproche o reconvención.
Sobre estas dos palabras, por lo tanto, he apoyado todas mis esperanzas para la solución de este enigma. Un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible e incluso probable que fuera inocente de toda participación en lo sangriento de las acciones que tuvieron lugar. El orangután puede habérsele escapado, quizás lo siguió hasta la habitación y bajo las circunstancias agitadas que resultaron, le fue imposible capturarlo otra vez. El animal está todavía en libertad. No continuaré con estas conjeturas, pues no tengo ningún derecho de llamarlas por otro nombre, ya que las sombras de la reflexión que les sirven de base poseen apenas lo suficiente profundidad para, para ser alcanzadas por mi intelecto, y no pretenderé mostrarlas con claridad a la comprensión de otra persona. Por lo tanto, las llamaremos conjeturas y hablaremos de ellas como tales. Si el francés en cuestión es, como supongo, inocente de tal atrocidad, este aviso que dejé anoche en el camino de regreso en la oficina de Lamont, un diario dedicado a cuestiones navieras y muy leído por los marineros, lo traerá a nuestra residencia. Él me entregó un diario donde leí: capturado en el Bois de Boulogne, en la mañana del asesinato, se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. El propietario, de quien se sabe es un marinero perteneciente a una embarcación maltesa, puede reclamar al animal previa identificación satisfactoria y pagando los costos que corresponden a su captura y cuidado, presentarse al número calle Faubourg Street Saint-Germain, tercer piso. ¿Cómo es posible? Dije, que sepa usted que el hombre es un marinero y pertenece a una embarcación maltesa. No lo sé, dijo Dupin. No estoy seguro de eso. Sin embargo, aquí hay un pequeño pedazo de listón que por su forma y aspecto graso ha sido usado para atar el pelo de una de esas largas coletas de las que se muestran tan orgullosos los marineros. Además, este nudo es uno que pocas personas, con excepción de los marineros, pueden hacer y es característico de los malteses. Encontré este listón al pie del pararrayos. Imposible que perteneciera a una de las víctimas. Ahora que, si me equivoco al deducir de esta cinta que el francés es marinero de una embarcación maltesa, no he causado ningún daño al estamparlo en el aviso. Si estoy en un error, él supondrá que me he confundido por alguna circunstancia que no se tomará el trabajo de averiguar, pero si tengo razón, se gana un punto importante. Conocedor, aunque inocente, del asesinato, el francés naturalmente vacilará con respecto a responder el anuncio y demandar al el orangután. Seguramente razonará así: soy inocente, soy pobre, mi orangután es muy valioso y representa una verdadera fortuna para un hombre como yo. ¿Por qué perderlo a causa de una tonta aprehensión? Está ahí a mi alcance. Lo encontraron en el Bois de Boulogne, a gran distancia del crimen. ¿Cómo puede sospechar alguien que este animal es el culpable? La policía está desorientada y no tiene la menor pista. Si llegaran a seguir la pista del simio, les será imposible probar que supe algo de los crímenes o implicarme como testigo de ellos. Sobre todo, soy conocido. El redactor del aviso me designa como un dueño del animal. Ignoro hasta dónde llega su conocimiento. Si renuncio a una propiedad de tan grande valor, de la que se me conoce poseedor, las sospechas recaerán por lo menos sobre el animal. No es mi intención atraer el interés sobre mí o la bestia. Contestaré el anuncio, recobraré el orangután y lo tendré encerrado hasta que no se hable más del asunto. En ese momento oímos pasos provenientes de la escalera. «Esté listo», dijo Dupin, «con las pistolas, pero no las use ni las muestre hasta mi señal». La puerta de entrada a la casa abierta y el visitador había entrado sin tocar y avanzando varios pasos sobre la escalera. Sin embargo, pareció dudar y lo oímos bajar. Dupin corría ya a la puerta cuando lo oímos subir otra vez. Esta vez no vaciló, sino que, luego de subir la escalera, golpeó en nuestra puerta. «Adelante», dijo Dupin, en un tono alegre y cordial. Un hombre entró. Evidentemente se trataba de un marinero. Era alto, recio y musculoso. Tenía un semblante con cierta expresión audaz que no resultaba desagradable. Su cara
muy atezada, estaba oculta por las patillas y el bigote. Traía consigo un duro bastón de roble, pero por lo demás parecía desarmado. Se inclinó torpemente y saludó. Buenas tardes, en francés, aunque tenía cierto acento suizo de Neufchâtel. Se veía que era de origen parisense. Siéntese, amigo, dijo Dupin. Supongo que viene usted en busca del orangután. Palabra, lo envidio un poco. Un notable ejemplar, sin duda un animal muy valioso. ¿Qué edad le calcula usted? El marinero respiró profundamente, con el aire de quien se siente aliviado de un peso enorme, y entonces contestó con un tono reposado. No podría decirlo, pero no tiene más de 4 o 5 años de edad. ¿Lo tiene usted aquí? Oh, de ningún modo. No tenemos un lugar adecuado aquí. Está en una caballeriza de la calle Dubourg, cerca de aquí. Puede llevárselo por la mañana. Por supuesto está dispuesto a identificar su propiedad. Téngalo por seguro, señor. Lamentaré separarme de él, dijo Dupin. No quisiera que usted hubiese molestado por nada, señor, dijo el hombre. Estoy dispuesto a pagar una gratificación por el hallazgo del animal, es decir, cualquier cosa que sea razonable. Bien, contestó mi amigo. Eso me parece justo. Por cierto, déjeme pensar. ¿Qué pediré? Oh, ya sé. Mi gratificación será la siguiente. Me contará usted todo lo que sabe sobre los asesinatos de la calle Morgue. Dupin dijo estas palabras en tono muy bajo y muy tranquilo. Así como tranquilamente fue hasta la puerta y la cerró, y puso la llave en su bolsillo. Sacó luego una pistola y la puso sin la menor prisa sobre la mesa. El rostro del marinero enrojeció como si se ahogara. Se levantó, aferró su bastón, pero un segundo más tarde dejó caer en su asiento. Temblando violentamente y pálido como la muerte. No dijo una palabra, y yo lo compadecí desde el fondo de mi corazón. Mi amigo, dijo Dupin con un tono bondadoso, se alarma usted innecesariamente, desde luego. Le aseguro que nosotros no pretendemos causarle el menor daño. Le doy mi palabra de caballero y de francés. Yo sé perfectamente que es inocente de las atrocidades de la calle Morgue. No negará, sin embargo, que está implicado en ellas. Por lo que he dicho, supondrá que tengo ahora información al respecto que usted no podría haber soñado. Ahora, las cosas están así. Usted no ha cometido nada que lo haga culpable. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cuando usted podría haberlo hecho con toda impunidad. No tiene nada que esconder, ninguna razón para ocultarse. Por otra parte, el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe. Hay un hombre acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar. El marinero había recuperado su compostura en gran medida mientras Dupin decía estas palabras, pero su audacia original se había desvanecido por completo. Dios venga en mi ayuda, dijo él después de una breve pausa. Le contaré todo lo que sé sobre este asunto, pero no espero que me crea usted la mitad de las cosas que he de decirle. Sería un tonto si pensara que van a creerme. Soy inocente y lo confesaré todo, aunque me cueste la vida. Lo que nos dijo en resumen fue lo siguiente. Había hecho una travesía reciente al archipiélago indio. Un grupo, del que formaba parte, desembarcó en Borneo y se internó en una excursión de placer. Él mismo y un compañero habían capturado al orangután, y como su compañero falleciera, quedó en posesión del animal. Después de las dificultades ocasionadas por la ferocidad del simio, logró finalmente encerrarlo en su residencia en París, donde, para no atraer la desagradable curiosidad de sus vecinos, guardó cuidadosamente al animal hasta que se recuperó de una herida en el pie hecha por una astilla del buque. Su intención era venderlo. Una noche, o más bien la madrugada del día en que se cometieron los asesinatos, encontró a la bestia ocupando su cama, luego de escaparse de la habitación contigua donde su captor había creído tenerlo encerrado. Tenía la navaja de afeitar en una mano y se había untado de jabón.
Estaba sentado frente a un espejo intentando afeitarse, tal y como sin duda había observado hacer al marino espiando por el ojo de la cerradura, horrorizado ante la imagen de un arma tan peligrosa en las manos de la bestia que, en su ferocidad, era bastante capaz de utilizarla. El marinero se quedó sin saber qué hacer. Se había acostumbrado, sin embargo, a contener a la criatura, aun en sus más fieros arrebatos, con un látigo, y recurrió a él. Al ver el látigo, el orangután brincó de inmediato por la puerta de la habitación, bajó las escaleras y saltó por la ventana que da a la calle. El francés siguió desesperadamente al simio, que todavía llevaba la navaja en la mano y que ocasionalmente se detenía para mirar atrás y gesticular a su perseguidor hasta que lo tenía bien cerca, y entonces huía otra vez. De esta manera la persecución continuó por mucho rato. Las calles estaban bastante quietas, ya que eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando al pasar por la calle Morgue una luz llamó la atención del fugitivo, luz que salía de la ventana abierta de los aposentos de Madame L'Espellienne. El perseguido se precipitó al edificio, descubrió el pararrayos, trepó con una agilidad inconcebible, se sujetó a la persiana, que se hallaba abierta por completo y pegada a la pared, y se balanceó a sí mismo hasta alcanzar la cama, todo en menos de un minuto. Y, al saltar a la habitación, las patas del orangután patearon la persiana, que de nuevo quedó abierta. El marinero, entretanto, estaba tranquilo y preocupado. Tenía la esperanza de capturar fácilmente a la bestia, que apenas podría escapar de la trampa en la que se había metido. Por otra parte, había muchas causas para preocuparse con respecto a lo que podía hacer en la casa. Esta segunda reflexión urgió al hombre a seguir al prófugo por el pararrayos. Se sube sin dificultad, especialmente para un marinero. Pero cuando estuvo a la altura de la ventana, se quedaba muy a su izquierda, no pudo seguir adelante. Lo más que alcanzó a hacer fue asomarse para vislumbrar el interior del aposento. Apenas hubo mirado, estuvo a punto de caer a causa del horrible horror que lo sobrecogió. Fue en este momento que comenzaron los alaridos que despertaron a los vecinos de la calle Morgue. Madame L'Espellienne y su hija, vestidas en sus ropas de noche, aparentemente habían estado arreglando algunos papeles en la caja fuerte que se mencionó, la cual había sido corrida al centro de la habitación. Estaba abierta y su contenido colocado al lado sobre el piso. Las víctimas debieron estar sentadas de espaldas a la ventana, y por el tiempo que transcurrió entre la entrada de la bestia y los gritos, parece probable que no la hayan percibido inmediatamente. El golpear de las persianas podía atribuirse al viento. En el momento en que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a Madame L'Espellienne por el pelo, que la dama tenía suelto como si lo hubiera estado peinando, y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos del barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana, durante los cuales fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto cambiar los propósitos del orangután en cólera. Con un solo golpe del brazo separó casi por completo la cabeza del cuerpo. La vista de la sangre transformó su enfado en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó sobre el cuerpo de la joven y le hundió los dedos en la garganta. Los mantuvo así hasta que murió. La mirada furiosa de la bestia se posó sobre la cabecera de la cama, y al ver el rostro de su dueño paralizado por el horror, la furia de la bestia, que sin duda no olvidaba el látigo, se convirtió instantáneamente en miedo. Consciente de merecer un castigo, el simio trató de esconder sus actos y se lanzó por el cuarto nervioso y lleno de agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor. Finalmente cogió el cadáver de la joven y lo metió en la chimenea tal y como se encontró. Luego tomó el de la anciana y lo arrojó inmediatamente por la ventana. Cuando el simio se acercó a la ventana con su carga mutilada, el marinero estupefacto se echó hacia atrás
y deslizándose sin la menor preocupación hasta el suelo, corrió de inmediato a su hogar, horrorizado ante la consecuencia de semejante atrocidad, olvidando en su terror toda preocupación por el destino del orangután. Las palabras oídas por el grupo eran las exclamaciones de horror y aflicción del francés mezclados con los diabólicos sonidos que profería la bestia. Poca cosa queda que arreglar. El orangután debe haber escapado de la habitación por la varilla un instante antes de que forzaran la puerta. La ventana se cerró sola. Más tarde la bestia fue capturada por su mismo dueño, que la vendió al Jardín des Plantes en una suma bastante elevada. Le Bon fue liberado instantáneamente, luego de que narramos las circunstancias, con algunos comentarios de Dupin, a la agencia del prefecto policía. Sin embargo, este funcionario, aunque bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo ocultar del todo su mortificación ante el giro que habían tomado los asuntos, y aún soltó uno o dos sarcasmos sobre el decoro de que cada quien se ocupara de sus propios asuntos. «Déjelo hablar», me dijo Dupin, que no se había molestado en contestarle. «Deje que se desahogue, eso aliviará su conciencia. Yo estoy satisfecho con haberlo derrotado en su propio castillo. No obstante, el que fracasara en la solución de este misterio no es cosa que asombre en verdad. Nuestro amigo, el prefecto, es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia. Es todo cabeza y nada de cuerpo. Todos los cuadros de la diosa Laverna, o mejor, toda cabeza y hombros como un bacalao. Pero después de todo es un buen hombre. Me gusta especialmente por cierta forma maestra de hipocresía a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de nier ce qui est et expliquer ce qui n'est pas.